estimados y estimadas, arrancamos con la segunda parte de la clase. Ya comenzó a bajar un poquito el sol, bien, se pone por allá, así que ya la luz va a ir bajando lentamente, espero que no tanto. Les cuento también que en pos de mejorar la presencia me he cortado el pelo. Espero que esté más presentable que la última vez, que creo que tal vez estaba un poco crecido, ¿sí? Así que también le ponemos esmero en la presencia en las clases de educación a distancia. Les decía que en esta segunda parte vamos a ir con el libro de Historia Económica Argentina. Comenzamos, ¿no? Generalmente es algo que los alumnos siempre han pedido más, que de hecho comenzábamos a verlo ya en la unidad 3 y los estudiantes me fueron pidiendo que incluyera más clases sobre historia económica argentina, así que ha ganado espacio y por eso lo vemos al final de la unidad número 2. Y les comento también que elegimos a un autor muy reconocido como Aldo Ferrer, que si no me equivoco falleció. Habrá fallecido en 2015, 2016 aproximadamente. Ha sido uno de los grandes historiadores económicos de Argentina, también reconocido a nivel latinoamericano. Em, y señalar que además también de un profundo compromiso como cientista social, ¿no? Realmente uno a veces ve en la economía que hay ciertos autores o personajes que aparecen en la tele que defienden intereses alejados de las mayorías. Bueno, Aldo Ferrer fue una persona que pensó también la ciencia social para que las medidas económicas que se tomaran mejoraran a la mayoría de la población. Entonces eso me parece que es un punto que también habla de su nobleza como intelectual. Y de hecho vamos a ver si podemos encontrar algunos videos para sumar al aula virtual, porque él también dio incluso estas clases a través del canal Encuentro. El problema es que en los últimos años se han borrado algunos videos del canal Encuentro, desde el propio canal Encuentro, bien, lo cual es algo muy lamentable que haya ocurrido porque el material que originaron canales como Encuentro y Paca Paca han sido bastante reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por presentar modos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Canal Encuentro teníamos clases de filosofía o clases de matemática, algo medio impensado en cualquier canal comercial. Así que voy a ver si lo puedo encontrar. No sé si estará en el YouTube de Encuentro, pero tal vez en alguien que lo haya capturado y compartido. Entonces, a ver, este es un libro que fue publicado por primera vez en 1962, ¿bien? De allí es la primera edición, imagínense que ya pasó más de medio siglo. Y lo interesante, perdón, se publica en 1963, pero el prólogo lo escribe en el año 1962, no escribe el libro durante el 62. Ahora, es interesante que la cuarta edición de este libro la hizo por última vez en 2008, es decir, que escribió el libro, fueron pasando los años, lo volvió a reescribir en el 73, lo volvió a reescribir en 2004 y finalmente lo volvió a reescribir en 2008. Volver a reescribir significa eh, no solamente incorporar bien nuevos apartados, sino también ir em, modificando cosas escritas, ¿no? Porque la distancia histórica también a uno le permite cambiar sus análisis, ¿no? Tal vez una medida que en un momento consideró no adecuada, con el paso del tiempo la considera más adecuada, o al revés, una medida que en ese momento no parece tan ineficiente, termina generando muchas dificultades hacia el futuro, ¿bien? Entonces eso señalarlo. Es importante para mí también, yo no se los doy para leer, pero es importante el prefacio de la primera edición, en el cual él dice que la Argentina es un caso contradictorio, porque contando con un montón de condiciones para el desarrollo, contando con un montón de recursos naturales, contando con buenos recursos humanos, ¿sí? Eh, a veces nosotros somos muy críticos de la Argentina, a mí me parece que la crítica es buena para crecer, pero cuando uno compara el país a nivel regional, estamos no mal parados.
es difícil decirlo en el medio de una crisis, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, se ponen a evaluar los sistemas de salud, ahora, digo, ¿no? Con la pandemia, si uno se pone a mirar los sistemas de salud, va a ver que Argentina es uno de los países que, si no me equivoco, el segundo es Uruguay, que más médicos tiene, me imagino también de Cuba por cada 1000 habitantes, y incluso tenemos un montón de disponibilidad de camas, ¿no? Lo cual significa que nuestro sistema de salud, más allá de todo lo que se le ha perjudicado yo diría, del 76, con la llegada de la dictadura militar para acá, por políticas económicas, bien que han impactado fuertemente en el sistema de salud, que lo han desfinanciado, que lo han ajustado, etcétera. Aún así estamos muy bien parados a comparación a nivel regional, incluso en comparación con otros países del mundo, ¿no? Entonces digo, esto me parece importante señalarlo. Entonces dice que a pesar de contar con todos estos factores para el desarrollo, la economía creció escasamente desde 1948. O sea, solamente el crecimiento de la economía sirvió para cubrir el crecimiento de la población. Entonces, él dice que, ¿a qué se debe esto? Bueno, eso tiene que ver en gran medida con las crisis políticas que ha tenido la Argentina. Y entre esas crisis políticas, él señala con mucho énfasis las dictaduras militares, ¿sí? Porque lo que uno ve con las dictaduras militares en Argentina es que muchas de ellas han modificado la distribución del ingreso a favor de las minorías y las élites, ¿no? Esto te queda muy claramente con la última dictadura militar del 76. Entonces, por un lado, esta crisis política continua, con 6 golpes de Estado en un siglo, ¿no? 6 golpes de Estado entre 1930 y 1982-83. Bueno, uno lo que ve es que la economía no ha acompañado a la democracia, y además lo que ve también es muchos cambios de políticas económicas a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. En lugar de ir más o menos así para un costadito, ¿no? Se van cambiando drásticamente las políticas. Eso lo vamos a ver en las clases siguientes con Bellini y Corol, que también lo enfatizan. Entonces, él lo que dice es que es bueno poner el enfoque histórico en la economía, porque así uno puede comprender cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores en nuestro país. Bien, entonces me parece un punto para evaluarlo, y de ahí es que habla Aldo Ferrer, utilizando el método histórico al análisis de la economía, ¿no? Por eso es uno de los principales historiadores económicos del país. Señalaría un segundo que es Rapoport, ¿no? Entonces, dicho todo esto, perdón, insisto, no me refiero a la historia en general, sino a la historia económica. Bien, ambos autores son dos instituciones. Entonces, a ver, ¿cómo llegamos a pensar la historia económica argentina? O al menos, ¿cuál es el recorrido que hace Aldo Ferrer? Bueno, él la analiza a partir de la conquista de América. Recuerden que en la cátedra no hablamos de descubrimiento, porque aquí ya vivían personas, vivían pueblos indígenas, vivían 3 civilizaciones, incluso indígenas muy importantes, pero vivían muchos pueblos indígenas más. Em, pero, bien dicho esto, pero él lo inicia, ¿no? con la conquista, porque así, a partir de la conquista, a partir de la colonia, es que se van creando las bases para el Estado argentino. Entonces, a ver, y también una explicación económica incluso a por qué hay una conquista en América, ¿no? Digo, la historia de Colón, ustedes la conocen, ¿sí? Le dijo a los reyes que navegando hacia el oeste iba a llegar a las Indias, por eso cuando llegó aquí denominó indios a los pueblos indígenas. Digo, esa historia la conocen, la han estudiado en la escuela. Agregaron información más que tal vez o lo vieron y no se acordaron, o directamente no lo vieron, y es que recordemos que la conquista de América, bien, la llegada de los europeos es en el año 1492, bien. ¿Cómo podemos vincular esto a algo que ya vimos? Bueno, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que habíamos dicho que la Edad Media termina o con la caída del Imperio Romano de Oriente, que ustedes tienen un mapa en la plataforma, en el año 1453, o con la conquista de América en 1492. Bien, ¿cómo podemos vincular esos acontecimientos? En aquel momento ya había una primera unidad entre los continentes europeo, africanos y el asiático, ¿sí? Allí yo ahora les voy a incluir un mapa sobre la ruta de la seda, ¿bien? Hubo conquistadores que se fueron expandiendo y que se fueron moviendo desde Europa
hacia Asia, por ejemplo. Bueno, un ejemplo ha sido Alejandro Magno, que es bastante conocido. Entonces, se fueron moviendo hacia Asia y fueron construyendo esta ruta de la seda, ¿sí? ¿Y por qué se denomina ruta de la seda? Básicamente porque se traían bienes, especias desde Asia, especialmente eh, la seda, ¿no? En este caso, pero también traían un montón de especias. Bien, por ejemplo, también la pólvora vino desde Asia. Y señalemos también, agreguemos que era un intercambio, bien, iban y venían. Ahí voy a ver si tal vez incluso encuentro también un videito para explicar la ruta de la seda. Entonces ahí ya tenemos una primera unificación. Bien, ya había un comercio entre Europa y Asia, China, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando cae el Imperio Romano de Oriente, se corta ese trayecto. Bien, empecemos la caída de Constantinopla, ¿no? Lo que sería Europa Oriental. Se cae. Bien, se cae ese vínculo. Entonces, cuando se cae ese vínculo, los países europeos empiezan a buscar nuevas rutas comerciales. El que toma la posta es Portugal, bien, pensemos que en ese contexto recordemos que España y Portugal fueron los países que primero tomaron la punta y después el desarrollo económico, el crecimiento económico, el liderazgo económico mundial se fue hacia Inglaterra, hacia Países Bajos. Entonces Portugal toma la posta y lo que hace es circunnavegar África, bien, y llega a la India efectivamente. Ahí había un experimentado navegante. De hecho, le decían Enrique el Navegante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hizo España? Bueno, Colón dijo, bueno, navego hacia el oeste y llegó a las Indias. Bueno, su idea de que la Tierra era redonda estaba en lo correcto, pero no llegó a las Indias, sino se encontró con este nuevo continente que luego se denominó América, ¿no? Los indígenas le decían Apia Yala. Em, y cuando llega a América, ¿sí? Es la primera vez que los 5 continentes están interconectados, ¿bien? Está conectado a América, África, Europa, Asia y Oceanía. ¿Sí? Es la primera. Y tiempo después, que también voy a ver si encuentro el mapa, lo que se hace también es desde América dar la vuelta esa que falta, frenan en Filipinas, ¿sí? Em, Ahí está el galeón de Filipinas, llegan a Filipinas y después ahí ya terminan de conectar con Asia, ¿no? Pero eso se va a dar un tiempo después. Entonces, en este momento, dice Aldo Ferrer, es el primer orden mundial, arranca la globalización. Nosotros hoy denominamos globalización a las últimas décadas del siglo XX con las telecomunicaciones, con la mejora del transporte. Bueno, lo que dice Aldo Ferrer es que la globalización comienza en ese momento, en 1492, cuando todos están contactados. Y es muy interesante que dice, bueno, antes el centro de gravedad era el mar Mediterráneo. Bien, recordemos que alrededor del mar Mediterráneo se fue desde el Imperio Romano, la Antigüedad, sí, el feudalismo, etc. Bueno, en ese momento el centro de gravedad pasa desde el mar Mediterráneo al Océano Atlántico. ¿Sí? Y recordemos también que en aquel contexto cobraba mucha importancia la compra-venta de metales preciosos, así que va a llegar mucho oro y plata desde América hacia Europa. Hemos hablado de la revolución de precios. Entonces, aquí ya comienza un cambio fundamental. Estamos en un primer sistema global de alcance interplanetario, donde está muy claro el liderazgo de las potencias atlánticas, es decir, España y Portugal. Luego esto, como dije antes, pasará a Inglaterra y Países Bajos. Y además se van a modificar la organización económica de las civilizaciones y pueblos indígenas de América. En esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, yo voy a ir señalando algunos puntos que son más relevantes. El texto está muy bien escrito. Le voy a pedir que lo lean con detalle. Pero entre esos puntos importantes, a mí me interesa cuando él señala, en primer lugar, la diferencia entre cómo fue el desarrollo en Estados Unidos y cómo fue, más que desarrollo, cómo fue la dinámica en los países conquistados por España, ¿sí? Recordemos que lo que hoy denominamos Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, bien, y nosotros fuimos conquistados por España, en el caso de Brasil por Portugal, bueno, después hay otros países europeos que hay países cerca alrededor del Mar Caribe o algunas islas, pero es interesante, me parece, comparar el desarrollo de Estados Unidos o la dinámica de Estados Unidos con la dinámica de América del Sur, ¿bien? Entonces,
¿Qué es el punto importante? En el caso de Estados Unidos hubo una rápida distribución de la tierra. ¿Bien? Es decir, que la tierra se fue dividiendo en pequeños pedacitos, ¿sí? Y lo que crearon fueron medianos y pequeños propietarios de la tierra, que eso le permitió acumular ganancias, dar trabajo, comprar la producción interna, ¿bien? Eso generó también una temprana diversificación, ¿sí? Se fueron produciendo muchas cosas, pero el principal punto que podemos señalar es, se dividió la tierra, ¿bien? Y hubo una amplia clase media. ¿Y por qué digo esto? Porque en América del Sur no pasó eso. En América del Sur, en lugar de dividir la tierra entre todos los indígenas, ¿qué fue? Ocurrió algo totalmente diferente. Los conquistadores acapararon grandes porciones de tierra, bien lo que se denomina latifundio o gamonal, ¿sí? Grandes proporciones de tierras en una persona y adentro, ¿qué pasaba? Adentro tenían trabajadores en condiciones de servidumbre, ¿sí? Como podría ser los o servidumbre o parecido a la servidumbre, como podría ser otros indígenas, bien, o recordemos incluso en algunos casos los trabajadores esclavos que venían desde África para trabajar en los cultivos tropicales. Entonces, veamos esa diferencia. Mientras que en Estados Unidos se dividió rápidamente la tierra, en América del Sur se concentró la tierra. Bien, y las personas que no podían tener acceso a esa tierra, que eran indígenas, que eran esclavos, trabajaban en malas condiciones adentro de esa tierra. Entonces, estas personas no tenían ingresos, no podían consumir y por lo tanto no podía haber un mercado que produzca estas cosas. En Estados Unidos fue al revés. Como había pequeños propietarios y medianos propietarios, podían consumir, podían comprar, y por lo tanto también podían tener industrias que rápidamente vendieran todo eso. Y entonces fíjense qué diferente. Mientras que en Estados Unidos se distribuyó la riqueza a través de la tierra, en América del Sur se concentró. Bueno, dice Aldo Ferrer que esto explica eh, de un modo nuestro subdesarrollo actual. ¿Sí? Me parece un punto para tener interesante y por eso creo que el análisis histórico es bueno para comprender las condiciones del presente, porque nuestras condiciones del presente no dependen solamente del presente, sino que dependen también y más tal vez de el pasado. ¿Sí? La actualidad se explica por las decisiones económicas que se tomaron en el pasado, no solamente en los últimos años, sino también en las últimas décadas. Y eso es lo que vamos a intentar ver, eso es lo que intenta explicar Aldo Ferrer y eso es lo que nosotros también vamos a intentar ver. Entonces, señalar también la importancia que tuvo en esta época el sistema de flotas y galeones. El sistema de flota de galeones, también conocido como monopolio de Sevilla, era el único modo de comerciar entre Europa y América, al menos con las colonias de España. Por un lado estaban las flotas, bien, que venían y que las comerciaban, pero también estaban los galeones, que eran una especie de buques de guerra. Estos venían una vez por año, bien, se traía mercancía de allá, se volvía a traer mercancía desde acá. Y es interesante cómo llegaban, ¿no? En nuestro caso, que estamos en América del Sur, llegaban a Portobello, ¿sí? En el Mar Caribe, eso tal vez puedo también incluso agregarles un mapita, cruzaban al lomo de burro a través de lo que hoy es el canal de Panamá, que es la parte más estrechita, bueno, ahí también lo utilizaban al lomo de burro, porque era la parte más finita. Digo, fíjense cómo el actual canal de Panamá encuentra su explicación a través de este camino que ya fue utilizado en los primeros siglos de la conquista. Cruzaban bien hacia el Pacífico, entonces por este estrecho, volvían a embarcarse y bajaban desde lo que hoy es Panamá hasta Perú, bien hasta Lima, hasta el puerto del Callao, y desde el puerto del Callao nuevamente al lomo de burro iban hasta el centro de Bolivia, centro-sur de Bolivia, que allí se encuentra Potosí. Bien, ¿por qué llegaban hasta allá? Bueno, porque Potosí durante la colonia fue un gran centro. ¿Por qué fue un gran centro? Bueno, fue un gran centro porque allí estaban las minas de plata de Potosí, el llamado Cerro Rico de Potosí. Bien, hoy si alguno pudo visitar Potosí, si tenemos algún compañero o compañera que conoce, podrá aseverar cómo hay muchos balcones de madera. Bien, ¿por qué señalo esto? Parece una nimiedad. Bueno, porque en aquel momento los balcones de madera eran un indicio de poder económico y todavía hoy duran, ¿sí? Incluso uno pueden ver también estos balcones de madera en Salta la Linda, ¿sí? Que estaba cerca de Potosí. Entonces, bueno, este era el modo
en el cual se utilizaba la ruta. Y por supuesto al revés, salía La Plata del Cerro Rico de Potosí, iba hasta Lima, del puerto de Callao salían los buques, iban hasta Panamá, cruzaban a Loma de Burro y hacía el camino inverso hacia Europa, España. Pensemos también que esto se hace en contextos de mercantilismo, ¿sí? Esto me parece importante. Recuerden, mercantilismo había una fuerte presencia del Estado. Bueno, acá tenemos España, ¿sí? En los cuales había un monopolio organizado por los reyes, ¿sí? Entonces esto me parece interesante también para tenerlo en cuenta. Dice Aldo Ferrer también que se constituyeron nuevas civilizaciones en América. Y dice algo muy interesante. Cuando Europa conquistó otros continentes, otras regiones, lo que hacía más que nada era saquear, expropiar, etc. Bueno, acá se constituyeron nuevas civilizaciones. ¿Por qué se constituyeron nuevas civilizaciones? En primer lugar, porque em, se murieron millones de indígenas. ¿Sí? Y esto me parece bastante interesante también haciendo comparaciones con la actualidad. Pensemos que cuando llegaron los españoles a América habían 60 millones de indígenas, según las estadísticas que maneja Aldo Ferrer. Bueno, un siglo después había 6 millones de indígenas, 54 millones de indígenas menos. ¿Y por qué murió la mayoría? Bien, a ver, hubo asesinatos, hubo matanzas, hubo violaciones, se desarmaron sus estructuras, se incluyeron vicios como el alcohol o el tabaco, bien que acá se utilizan, pero no a modo de vicio, no a modo de adicción. Hubo trabajo forzado, trabajos obligatorios donde también morían, pero es interesante que la principal cantidad de muertes fue a través de enfermedades. Bien, fíjense, cuando llegó esta pandemia, rápidamente pensé en la misma situación e incluso también pensemos que hoy gran cantidad de pueblos indígenas están en aislamiento. La mayoría probablemente no, pero hay pueblos indígenas que están en aislamiento, bien, están por ejemplo en el medio de la Amazonía y parte de eso se ve también a evitar contagiarse con estos virus y bacterias que andan dando vuelta, ¿no? De hecho ahora están todavía forzando más ese tipo de aislamiento para que no llegue el virus. Entonces fíjense qué interesante, no podríamos decir que nosotros estamos copiando una estrategia de aislamiento como que es utilizada por los indígenas porque no tiene respuestas inmunológicas. Entonces, bueno, murieron toda esta cantidad de indígenas, a su vez se trajeron desde África también millones de esclavos africanos. Pensemos aquí, creo que esto yo lo comenté en alguna otra clase, pensemos aquí también que hasta ese momento los esclavos eran solamente los quienes eran derrotados en las guerras y eran capturados. Bueno, en este momento no, en este momento eran solamente traídos desde África y eso hizo un cambio también que uno asimile la esclavitud al color de piel. Bueno, eso antes no sucedía. Entonces se fueron construyendo nuevas sociedades en los cuales se generó una estratificación social racial. ¿Qué significa esto? Que por el color de piel uno podía ver estratos sociales. Bien, los blancos, los conquistadores blancos estaban en la cima, los indígenas estaban un poquito más abajo y finalmente estaban los esclavos. Bien, y algunas de estas cosas en algún punto esto perdura, ¿no? Pensemos en países con muchas diferencias raciales eh, como Brasil y Bolivia, ¿no? Pensemos que Bolivia tuvo su primer presidente indígena en 2006, bien, cuando logró su independencia en 1825. Bien, entonces, después de 180 años de historia, un país con mayoría indígena tuvo su primer presidente indígena. Eso me parece un punto bastante interesante. Y en el caso de Brasil, la discriminación que hay a los afrodescendientes, que tienen peores trabajos. Algo parecido sucede en Estados Unidos, ¿sí? Tienen peores trabajos, tienen peor educación. Entonces, digo, eso es un punto interesante para el subdesarrollo. Entonces, en aquel contexto, un centro fundamental desde nuestra perspectiva era Potosí, por el Cerro Rico de Potosí y la minería de la plata. Entonces, lo que hace Aldo Ferrer en este contexto es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos denominar esta fase? Bueno, las vamos a denominar como economías regionales de subsistencia. ¿Sí? Y cuando hablemos en esta primera etapa, la vamos a ubicar entre el siglo XVI y el siglo XVIII. ¿Por qué el siglo XVI? Pues justamente comienza con la conquista de América, se llega en 1492, pero la conquista y todos los abusos, etcétera, y la constitución de colonias se va a generar en el siglo XVI, es decir, a lo largo de los años 1500. De hecho, allí se da la derrota del Imperio Inca contra los conquistadores. ¿Y por qué hasta el siglo XVIII? Bueno, vamos a ubicarlo en el siglo XVIII porque nos encontramos con la primera revolución industrial que va a cambiar mucho cómo se organiza
Bien, siglo XVIII, mediados de 1650, cómo se organiza el mundo a partir de esta gran transformación. Bien, recuerden que por eso lo denominábamos revolución, por todos los cambios que genera. Vamos 24 minutos con 28 segundos. Voy a ir un poquito más rápido, pero ya estamos terminando. Es una clase un poco más extensa. Entonces, recordemos la importancia de Potosí. Entonces, ¿qué dice Aldo Ferrer? Bueno, todavía no había un Estado-nación. Bien, todavía no existía la Argentina como la conocemos hoy. Entonces vamos a pensar que en los actuales territorios que hoy conforman la Argentina había regiones. Bien, y estas regiones se diferenciaban, podemos pensar por provincias, pero también por ciertas actividades. Entonces, la primera región va a ser la región del noroeste. En el noroeste encontramos provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán. Bien, vamos a decir que en estas provincias lo fundamental era el contacto con Potosí, por lo tanto era la región más desarrollada en aquel momento. Vamos a ver lo que sucede más adelante con el correr de los siglos. Allí era el ganado de hacienda, las actividades era el trigo, hablamos del algodón, bien de la caña de azúcar. Pensemos que son actividades que todavía se siguen desarrollando. Estamos hablando del tabaco, de las artesanías, de las carretas, y mucha de esta producción iba hacia el norte, hacia Potosí. También había mucha presencia indígena, por lo tanto había mucha presencia de trabajadores en condiciones similares a la servidumbre. Una segunda región es Cuyo, bien similar a la actualidad. Tenemos Mendoza, tenemos San Juan, tenemos La Rioja, con mucha importancia, por un lado, la producción agropecuaria, pero de algo que hoy también son referencia, que tiene que ver con el vino y con el aguardiente. Bien, y en este caso, así como el noroeste estaba más vinculado con Potosí, en el caso de Cuyo estaba más vinculado con lo que hoy llamamos Chile. ¿Sí? Tenemos el centro, Córdoba y San Luis. Bien, ahí había una producción muy fuerte de mulas que se vendían hacia el norte para ir a Potosí. Y finalmente tenemos la región del litoral. Bien, la región del litoral es lo que hoy denominaríamos Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Bien, estas cuatro provincias tienen un desarrollo más atrasado, pero que vamos a ver con la introducción de la ganadería, vamos a ver cómo esta región, que era la menos desarrollada, va a pasar a ser la más desarrollada, bien con el puerto de Buenos Aires. Digo, esto lo vamos a ver en la segunda etapa. Entonces, vamos a decir que esta primera etapa, Aldo Ferrer la denomina economías regionales de subsistencia. Bien, ¿por qué regionales? Porque el país no estaba todo conectado, bien, sino que en cada región habían como mayores vínculos, pero no con mucha conexión entre las regiones, y que era una producción más bien de subsistencia, ¿sí? O sea, el excedente por ejemplo, en el caso de Noroeste, contacto con Potosí, en el caso de Cuyo, contacto con lo que hoy es Chile, pero es más bien una producción muy escasa que lo que más hace es generar los recursos para sobrevivir. ¿Sí? No estamos hablando ni de la Patagonia ni del noreste argentino, porque en la Patagonia y en el noreste había pueblos indígenas que se fueron conquistados en la etapa siguiente. ¿Sí? La etapa siguiente la vamos a denominar etapa de transición, pero bueno, eso ya es la próxima clase. ¿Sí? Y un último punto, más allá de que en el noroeste era más desarrollada y el litoral era menos desarrollada, lo que vemos poder también es una relativa equidad entre todas estas regiones. Con el desarrollo de la ganadería en el litoral y con el puerto de Buenos Aires, ahí van a comenzar las desigualdades entre las regiones. ¿Sí? Entonces, bueno, estimados y estimadas, hemos visto la Revolución Industrial, hemos visto la primera etapa de la historia económica argentina con Aldo Ferrer. En las próximas clases vamos a ir profundizando y vamos a intercambiar un poquito. Le vamos a dar más importancia a la historia económica argentina y va a ser más contextual la historia económica internacional. Les recuerdo una vez más que esto fue a pedido de los estudiantes de años anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, estimados y estimadas, muchas gracias nuevamente por su atención. Espero que les haya resultado interesante. Creo que vamos a ir de vuelta con una película. Estuve leyendo ahí un poquito las escuetas. Todavía no hay muchas. Voy a seguir insistiendo en que haya más comentarios en el foro. Em, Les quería decir, vamos a insistir de vuelta con otra peli que está en Netflix, ¿sí? La vi esta semana y es una película que me parece muy interesante. Estoy seguro que también se puede encontrar por internet. Voy a ver si encuentro algún link. La película se llama La Lavandería, ¿sí? Y la lavandería trata sobre los famosos Panama Papers, bien, que fueron
cobraron mucha importancia en 2016, fueron una bomba, hubo un primer ministro que renunció, hubo políticos que renunciaron, también tuvo su repercusión en Argentina. Y me parece sumamente interesante para entender cómo funciona hoy en día lo que es la elusión impositiva, es decir, buscar mecanismos internacionales que son legales, no son éticos para no pagar impuestos. Bien, y no lo va a hacer gente como ustedes o como yo, sino que lo hace gente que tiene miles o cientos de millones de dólares y que, bueno, no quiere pagar impuestos como hacemos nosotros, bien, y que de hecho ahora estamos viendo cómo vamos a llegar en el contexto de crisis a pagarlos. Así que, estimados y estimadas, veamos la lavandería, voy a abrir el fuerte hambre para que conversemos. Así que bueno, es una película actual, ¿sí? Así que no hay excusas para no verla, porque además está muy bien, es muy linda, actúa Antonio Banderas, creo Meryl Streep también. Les va a gustar, está muy bien explicado. Igual es complejo, así que, pero está bastante pedagógico y didáctico. Un abrazo, estimados, para quienes son creyentes, que tengan un buen Jueves Santo, Viernes Santo, una feliz Pascua, etc. Abrazo, adiós.